Hoy vamos a ver sobre la cuarta gasolina, que es la gasolina de la revelación. Ya presentamos las tres gasolinas, la cosmológica, antropológica y el magisterio de la iglesia. Ahora veremos la cuarta, que es la más importante, la gasolina de la revelación consignada en las Sagradas Escrituras. Dios ha querido revelarse con hechos y palabras íntimamente conexos entre sí, que tienen un clima que es Cristo, el cual es plenitud de toda la revelación. La transmisión y custodia de la revelación divina, Cristo la confió a sus apóstoles y sus sucesores a través de la tradición y las Sagradas Escrituras. Lo dice el Verbum 9 y el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 120. Entonces, la cuarta gasolina es la gasolina de la revelación o las Sagradas Escrituras. Dios ha querido dejar escrito en la palabra lo que Él quiere que nosotros conozcamos de Él. Todo lo que está escrito en la Sagrada Biblia es Dios. El Dios cristiano no es el Dios que se mantiene oculto, no es el Dios que se mantiene escondido. El Dios cristiano es el Dios que se ha revelado a sí mismo y se ha dado a conocer. Y lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él está consignado en las Sagradas Escrituras. Y a través de su Hijo Jesucristo, Dios ha dado la última revelación. La revelación divina se cerró con el libro del Apocalipsis. Ya no hay más revelación. San Juan de la Cruz decía que todo lo que Dios quería que supiéramos de Él está en la Biblia. Dios ya nos habló con Cristo Jesús. Ya no hay más revelación. Dios ya no es que Dios no quiera hablar, sino que ya habló a través de Jesucristo. Nos gritó a través de Jesús. ¿Qué más, decía San Juan, tenemos que preguntar? A estar preguntando qué más quiere Dios que conozcamos en necedad, decía San Juan de la Cruz. Entonces, nosotros en las Sagradas Escrituras, que Jesucristo proclamó, que Jesucristo se lo dio a los apóstoles, y los apóstoles a sus sucesores, y es la iglesia quien ha venido custodiando la revelación, ahí está centrado el plan de Dios. En las Sagradas Escrituras, Dios nos revela su plan, su persona, sus propósitos, sus sentimientos. Es más, si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que mirar a Jesús. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, vamos a comparar la inmensidad de la Biblia con una ciudad, podríamos decir, donde hay muchos lugares, ¿verdad? Se han fijado, las ciudades tienen museos, las ciudades tienen parques, las ciudades tienen monumentos. Y serían como, digamos, como postales que nosotros podíamos ir a conocer a la ciudad, o ir a esos lugares de la ciudad para conocer. La gasolina de la revelación, dice la Constitución dogmática del Verbo, Dios ha querido revelarse a la humanidad con hechos y palabras, íntimamente conectados entre sí, que tienen su plenitud en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la plenitud de la revelación de Dios. El vapor de agua no se puede tocar con las manos, pero cuando se condensa tenemos agua. Cuando ésta se congela, la podemos tomar con nuestras manos, en un trozo de hielo. Así también la manifestación de Dios a través de hechos salvíficos en la historia sería como el vapor de agua. No lo podemos tomar en la mano. En la Biblia, en la historia, Dios se ha revelado a través de hechos de salvación. Por ejemplo, la creación de Adán y Eva, el arca de Noé, la torre de Babel, el mar rojo, ¿verdad? El maná, todos esos hechos en los cuales Dios ha ido revelándose son como el vapor de agua, que muchas veces nosotros no lo podemos tomar con la mano. ¿Qué pasa primero por la tradición oral? O sea, primero estos hechos fueron contados de manera oral, lo que se llama tradere, tradición, de ahí viene la palabra tradición, transmisión oral. La Biblia primero fue una tradición oral.
que se fueron transmitiendo de generación en generación. Fue el rey David el primero que comienza a tomar las tradiciones orales, y fue el rey David quien pone varios escribas y comienzan en el tiempo del rey David a escribir las tradiciones, los cuentos, o más bien lo que se había transmitido desde la liberación de Egipto, se había transmitido de generación en generación. O sea, lo primero es la tradición oral, que equivaldría al agua, ¿verdad? Que va corriendo de generación en generación. Igual pasó con los apóstoles. Los apóstoles primero comenzaron a predicar. Es más, Jesucristo no escribió ningún libro. Lo único que escribió Jesús fue en el suelo cuando le llevaron a aquella mujer pecadora. Pero Jesucristo no escribió ningún libro. Los apóstoles salieron a predicar. Los primeros tiempos de la iglesia fue de predicación, de transmisión oral. Quien comenzó a escribir fue el apóstol Pablo. Casi como unos 10 años después de su conversión, Pablo comienza a escribir y crea un nuevo modelo literario que se llaman las cartas. Pablo es el primero que comienza a escribir. De ahí Juan Marcos escribe el primer evangelio, porque el primer evangelio fue el de Marcos, que es la predicación oral de Pedro. De ahí escribió Mateo, tomando como base a Juan. Luego escribió San Lucas, tomando como base a Marcos y a Mateo. Lucas escribe su evangelio. Y por último escribe San Juan el evangelio, un poco alejado de los otros tres evangelios. ¿Se han fijado que San Juan no habla mucho de lo que hablan los tres evangelios sinópticos? Entonces, la Biblia primero fue transmitiéndose de manera oral, la cual se condensa con el paso del tiempo, y así fue escrita la palabra de Dios, y que ha llegado a nuestros tiempos, ¿verdad? Y que fue el Papa Damaso I el que dijo que libros iban a leer como palabra de Dios, tomando los libros de la Septuaginta, que era una versión, la versión de los 70, que tenía 46 libros, que era la versión que fue escrita en griego en el tiempo del emperador Ptolomeo de Egipto, que mandó a llamar 70 sabios de Israel. Algunos dicen que eran 70, otros dicen 72, y dice que les pidió que tradujeran todas las escrituras hebreas, las tradujeran al griego. Y dice la leyenda que cuando terminaron los 70 sabios de traducirlas, cuando leyeron las 70 copias eran iguales. Y a esa versión se le conoció como la Septuaginta del Antiguo Testamento, o el canon griego, que fue el que heredaron las comunidades de habla griega. Y las cartas de San Pablo más los evangelios, que se leían en algunas iglesias como palabra de Dios, fue el Papa Damaso quien mandó a recoger todas esas cartas, y en el concilio de Hipona, en África, que ahí se decidió qué libros del Nuevo Testamento iban a estar en el canon. Y los obispos reunidos en ese concilio decidieron que iban a ser 27 libros. Los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, que era un solo libro con el de Lucas, las cartas de San Pablo, la carta a los hebreos, las cartas pastorales o cartas apostólicas se le llama, o universales, perdón, la 1 y 2 de Pedro, la 1 y 3 de Juan, la de Santiago, la de Judas y el libro de Apocalipsis. Y de ahí quedó condensada la palabra de Dios. Por eso el vapor sería como todos los hechos que se han dado. La tradición como el agua, ¿verdad? Esa transmisión oral. Y ya el hielo, ¿cuál sería? La Biblia. La Biblia, que la podemos tomar. Entonces, así fue como se ha venido dando la revelación. Entonces, la Biblia, vamos a decir que la Biblia es una ciudad con 10 lugares o pasajes.
donde es muy fácil encontrar material para nuestra predicación, ¿verdad? Entonces vamos a entrar a esta ciudad. La primera tarjeta sería como la primera postal serían los puentes de las parábolas, ejemplos o historias presentadas en lenguaje simbólico que es universal y permanente. Todo lo que son las parábolas. ¿Qué es una parábola? Es una historia en la cual se hace una comparación entre un hecho que queremos iluminar con la historia. Por ejemplo, la parábola del sembrador compara a Jesucristo, ¿verdad? El oficio del sembrador lo compara con el mismo que ha venido a sembrar la palabra y que la siembra en diferentes tierras. Entonces, esa es una historia que va iluminando que en un lenguaje simbólico se da una enseñanza. Entonces tenemos la parábola del hijo pródigo, la de la moneda perdida, la de la oveja perdida. ¿Otra? ¿Qué más? Tesoro. La del tesoro encontrado. La red. ¿Qué otra parábola? Cizaña. El trigo y la cizaña. Las 10 vírgenes, las prudentes y las imprudentes. ¿Qué otra? El rico Espulón. El rico Espulón con Lázaro, que es una parábola. El hijo pródigo. El hijo pródigo. El vino nuevo. Vino nuevo en odres nuevos. Eran pesca. ¿Ah? Eran pesca, no traían. Cuando Jesús estaba pescando y amor. Eso ya no es parábola. Las parábolas son historias que se cuentan, ¿verdad? Para dar una enseñanza, ¿verdad? Pero Jesús compara al reino de los cielos con la red, donde se pesca, ¿verdad? El grano de mostaza, las 10 vírgenes, sí lo habíamos dicho, el rico y el pobre. O sea, solo en el Evangelio tenemos varias parábolas. Entonces, ¿de dónde podemos sacar el mensaje? De estas parábolas. Por ejemplo, en el profeta Jeremías está la parábola del barro y el alfarero, ¿verdad? Donde Jeremías hace la historia. También Jeremías también habla, por ejemplo, compara el almendro con el vigía, ¿verdad? El camello con el ojo de la... Es más fácil que pase un camello. Entonces, estas son... ¿Dónde yo puedo sacar mensaje? Lo primero es... La primera postal, parábola. Ahí yo tengo para sacar una predicación con todas las parábolas. La segunda tarjeta postal. La fuente de milagros, curaciones, milagros, prodigios, signos portadores de significado que superan el hecho mismo. Tenemos solo el Evangelio de Marcos, tiene 18 milagros. Díganme algunos. La curación de Sí, la curación capítulo 5, si no me equivoco. La hija de Jairo. El paralítico que llevaron aquellos 4. Ya llevamos 3, faltan 15. El ciego de Jericó. El ciego de Jericó. Sí. Bartimeo. El endemoniado de Geresa. Los 10 leprosos son de Lucas. Pero hay un leproso ahí también. Sí, el leproso que le dijo, Señor, Marcos 1 creo que está 45, 44 adelante, si tú quieres puedes sanarme, ya llevamos 6. El que estaba en la piscina, ya lo revivo. ¿El de la piscina de qué? De la piscina de Bethesda, de San Juan. Bueno, en el Evangelio de San Juan hay 7 milagros que San Juan no le llama milagros, le llama señales. ¿Cuál es la primera señal? En San Juan. Esa es la primera. ¿Cuál es el segundo? La boda de Caná. ¿Cuál es el segundo milagro? En San Juan. La multiplicación de los panes no está ahí. Creo que sí, la multiplicación de los panes. Tercer milagro.
Aunque el primer milagro, antes de ese, perdón, no es el primero, caminó sobre el agua. Ah, no, sí, es el cuarto, porque después de caminar sobre el agua es que multiplica los panes, ya sí es cierto. Entonces, los milagros, ¿cuántos milagros tiene el Evangelio? ¿Sí? ¿De dónde podemos sacar una predicación? De los milagros. Podemos tomar un milagro para predicar. ¿No? De los milagros. Solo el Evangelio de Marcos tiene 18. Mire, y si usted toma esos 18 milagros y usted se pone a estudiarlos, por lo menos de cada milagro saca 5 predicaciones mínimo. La fuente de los milagros. Luego, la tercera tarjeta postal, la rotonda de hombres ilustres. La Biblia ofrece una gama de personajes que representan todas las actitudes del ser humano. Personajes, la Biblia. ¿De cuántos hombres y mujeres habla la Biblia? Abraham, Adán, Eva, Noé, Moisés, los hombres que construyeron la torre de Babel, Sara, Agar, Sansón, los jueces, Sansón, Jefté, Josué, el gran general, Benjamín, el hermano de José, que el Génesis pone una buena historia de José. ¿Cómo? Judith, Ruth, Amós, los profetas, Ageo, también el profeta Ageo, los Zebedeo, ¿verdad? Los hijos del Zebedeo, los hijos del trueno, los saduceos, los fariseos, los herodianos, tantos personajes. David, por ejemplo, el gran rey que tenía el corazón según Dios, pero era un adúltero de primera, sinvergüenza, mentiroso. David, pero era un hombre según el corazón. Y mire cómo cierra el epitafio de David. Y David amó al Señor y vivió bajo sus preceptos y no volvió a pecar jamás. Ojalá sí pusieran en mí, en mi tumba. Y nunca volvió a pecar. Mire qué hermoso. Era un hombre de esos asesinos, mentirosos, adúlteros. Vio a Betsabé desnuda y dijo: ay, esta es mía. Y mandó hasta matar al marido porque quedó embarazada. ¿Ah? Mire qué sinvergüenza era David. A Urias lo puso a frente de la batalla. A Urias. Ahí va Salomón. Ahí Salomón, el rey joven, inteligente, pero que se convirtió en un viejo tonto. Sí. Lean la historia de Salomón. Esa es la que se refiere, ¿no? Cantar de los cantares, de la Salomón dice que escribió el Cantar de los Cantares. de lo que menciona de la paloma. De la paloma, sí. Entonces, los personajes de la Biblia podemos: María Santísima, Isabel la prima, Juan el Bautista, los 12 apóstoles, Pedro, Pablo. O sea, hermano, hay un sinnúmero de personajes en la Biblia que nosotros podemos sacar alguna predicación. ¿Verdad? Cuarta tarjeta, muralla de guerra y tormenta. Las guerras representan la lucha diaria del creyente. Las tormentas simbolizan lo improvisto que hemos de aprender a enfrentar. La guerra, ¿verdad? La guerra, por ejemplo, Crónica 20. Ese es uno de los capítulos que más me gustan del libro de Crónica. Cuando los amonitas, los hititas, los demás hitas que se habían unido, ¿verdad? Que es para abreviar los nombres. Se habían unido, ¿verdad? Y iban contra Judá. Y el rey Josafat le vienen a decir: están en tal valle y vienen contra ti un ejército numeroso. Y el rey Josafat se pone a temblar, pero hace algo, llama al pueblo y ponen ayuno y en oración a todo el pueblo. Y cuando están orando, llega uno de los profetas y le dice: no temas, rey Josafat, porque Dios ha escuchado tu oración. Vayan a la batalla, porque esta guerra no es tuya, esta guerra es de Dios. Aleluya. ¿Eh? La guerra, podemos sacar una predicación de la guerra, ¿verdad? Con los verbos ahí. Con los verbos, con los sustantivos,
con preguntas. O sea, según el esquema, pero usted de la guerra, de las tormentas, por ejemplo, la tormenta, ¿verdad? Cuando Jonás se sube al barco para irse a Tarsis y no para ir a Nínive, ¿verdad? Y se viene una gran tormenta y tiran a Jonás al agua, ¿verdad? Jonás no se lo tragó una ballena. Y yo dije, la ballena que se tragó a Jonás. Y la Biblia no dice ballena, dice un gran pez. Pero no es una ballena. ¿Ah? Entonces, las tormentas, ¿verdad? Las guerras. O sea, por ejemplo, cuando fueron a la guerra, ¿verdad? Israel creo que era contra Moab. Si no me equivoco, ahí ya no me acuerdo cuál era, pero fueron a pelear. Y entonces, y va y le dice Moisés a Josué, ve a la guerra, y dice que Moisés se subió a una montaña, y mientras Moisés tenía el báculo arriba, Israel vencía. Pero cuando Moisés bajaba el báculo, Israel retrocedía. Por eso es que Aarón y no me acuerdo el otro le tuvieron los brazos, ¿verdad? Ahí pues sacamos una enseñanza de esa guerra. Cuando los israelitas perdieron en Ai, salieron gritando ay, 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 ay. Así se llamaba la ciudad, ¿verdad? Porque cuando conquistaron Jericó, la gran ciudad de las murallas, pero hubo alguien que se agarró un ídolo de oro y lo escondió bajo la tienda, ¿verdad? Cuando fueron a Ai, perdieron los israelitas. Y salieron ahí después de la derrota llorando, ay, 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 ay. Ajá. La guerra de los macabeos. O sea, hermano, tenemos tanto lugar donde sacar prédicas. La quinta, ¿verdad? La venida de las preguntas. Analizando un pasaje con las preguntas. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? Se puede elaborar un tema de predicación. Por ejemplo, la anunciación. ¿Por qué Dios escogió a María y no a otra mujer? ¿Para qué envió el ángel Gabriel? Pregunta. Analizando un texto con preguntas, ¿verdad? Con preguntas. De ahí podemos sacar una predicación. ¿Por qué Dios llevó a Israel a la orilla del Mar Rojo? Entre el Mar Rojo y el ejército. ¿Por qué? ¿Para qué? Y podemos ir analizando con preguntas un texto para ir descubriendo en el texto las razones con las cuales Dios hace tal cosa y nosotros poder sacar una predicación. La sexta tarjeta, la calzada de diálogo, maravilloso espacio interactivo de los procesos de la vida. Los diálogos, ¿verdad? Los diálogos entre Dios y los profetas. Los diálogos entre Jesús, por ejemplo, el diálogo de Jesús con la samaritana, ¿verdad? El diálogo de Jesús con Nicodemo. El diálogo de Moisés con el Padre. Con Dios, ¿verdad? Los diálogos. Y poder tomar esos diálogos para, ¿verdad? Por ejemplo, interesante el diálogo que tiene Herodes con Jesús. Donde Herodes pregunta muchas cosas y Jesús no le contesta nada. Jesús con el diablo. Jesús con el diablo, ¿verdad? Con Abraham con Dios cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra. Que se puso a negociar con Dios. Y si hubieran 50, y si hubieran 45, hasta que llegó a 5. Imagine cómo estaría esa ciudad que no encontraron ninguno. Entonces, ¿verdad? Los diálogos de la Biblia podemos también ocuparlos para sacar predicación. La séptima tarjeta, el templo de oraciones, muestran diferentes actitudes de nuestra relación con Dios. Mire las oraciones de la Biblia, la oración de los 3 jóvenes que estaban en el horno ardiente, ¿verdad? Bonita oración. La oración de Esther, no hay oración que a mí me hace quebrantar. Dice que la reina Esther se quitó sus trajes lujosos, se quitó los aretes, los collares, todo, se quitó todo y quedó, dice, desnuda.
y se puso ceniza en su hermosa cabellera y se postró delante del Señor y lloró, diciendo: Señor, estoy desnuda delante de ti. Salva al pueblo de Israel. Oraciones, por ejemplo, la oración de Nehemías por Jerusalén, en el libro de Nehemías. La oración sacerdotal de Jesús, capítulo 17 de San Juan. Cántico de Zacarías. El cántico de Zacarías, ¿verdad? Bendito sea Dios. La oración de María Santísima de alabanza: mi alma alaba al Señor y mi espíritu se goza en Dios mi Salvador. A ver, ¿qué otras oraciones ustedes han leído? San Pablo, cuando estaba en la prisión, San Pablo, se abrió la puerta. cuando estaban en la prisión con Silas, y en vez de ponerse a llorar comenzaron a cantar cánticos de alabanza, y a tal grado que tembló la cárcel, se les cayeron las cadenas. Israelitas, después de que cruzaron El cántico de victoria de los israelitas después de que cruzaron el mar, y el cántico de Miriam, la hermana de Moisés. Capítulo 16 de Éxodo. ¿Qué otra oración? ¿Que ustedes hayan? La oración de Jesús por los que... Capítulo 17 de San Juan. La oración de Jesús por Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén. la de Ana, la mamá de Samuel, creo. La de Ana, la mamá de Samuel, pidiendo un hijo y después dando gracias. La oración de Ruth. ¿Sí? Las oraciones, ¿verdad? Podemos tomarlas para poder dar una prédica, ¿verdad? Las oraciones. La de Elías, dice la hermana Esperanza. La de Elías oró y no llovió 3 años y medio en Israel. Elías oró por el hijo de la Sulamita, ¿verdad? Y el niño resucitó. Eliseo oró cuando le dijo el sirviente, le dijo: maestro, nos tienen rodeados, ¿verdad? Porque los sirios habían rodeado al profeta, y le dijo Dios a Eliseo: a Dios abre los ojos a este para ver que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice que le abrieron los ojos al sirviente y pudo ver los carros de fuego que rodeaban al profeta. Ojalá casi me llega a mí. Entonces, estos son donde encontrar, ¿cómo se llama? En la Biblia, elementos para enriquecer una predicación, ¿verdad? El otro, la octava, torre de lugares físicos. Cada lugar geográfico tiene un significado que se aplica a nuestra vida. Betel, ¿verdad? Betel significa ciudad de Dios. Siquén significa hombro. Por ejemplo, Belén. ¿Qué significa Belén? Casa del pan. Jerusalén, ciudad de paz. ¿Otro nombre? ¿Otra ciudad? Por ejemplo, los lugares, ¿verdad? Los lugares. En la Biblia, cada lugar tiene un significado. Cada lugar tiene un significado. El monte Oreb. El monte Oreb, ¿verdad? ¿Qué pasó en el monte Oreb? Información. Que se montó con Abraham, con Elías. No, ese es de la transfiguración. Pero el Oreb, ¿qué pasó en el Oreb? En el Sinaí entregaron los 10 mandamientos. ¿Y en el Oreb qué pasó? Tabla de la ley. En el Sinaí, en el Oreb ¿qué pasó? No, ese fue en el desierto. Cuando Moisés caminó más allá del desierto. En el Oreb ¿qué pasó? Ahí se le manifestó Dios al profeta Elías. Y Getsemaní es una ciudad. Getsemaní era un huerto.
sembrado de olivos, Oh, sí, sí, sí. que significa, Getsemaní significa prensa de aceite. No me acuerdo. Lugares, buscar el significado de los lugares que se pueden adaptar a nuestra vida. La novena tarjeta, parque de fiestas y banquetes. Jesús realiza acciones significativas en fiestas, banquetes y además en sábados, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Jesús está sentado y ve que todos lo invita a un fariseo, ¿verdad? Y Jesús está sentado y ve que todos llegan a sentarse en los primeros lugares. Y entonces le dice, cuando te inviten a un lugar, no te sientas en el primer lugar, siéntate en el último. No vaya a ser que llegue alguien más importante que ti. Banquete. Por ejemplo, cuando lo invitó a comer Simón, el fariseo, y que estaba comiendo, Jesús estaba comiendo con él cuando llegó aquella mujer prostituta y le lavó los pies con sus lágrimas y se los secó con su cabello, ¿verdad? Otro lugar, ¿verdad? Dígame otro banquete. Entonces llegó el ruso para pedirle al rey que le traiga la mirada de Lázaro. Lázaro. También, por ejemplo, la Santa Cena. Cuando curó la suegra de Pedro. Cuando llegó a la casa de Pedro y curó la suegra, ¿verdad? Cuando Jesús se fue Cuando Leví se convirtió, ¿verdad? Y lo invitó a su casa a comer. cuando fue con los fariseos. Lo llevó Saqueo también. Saqueo lo llevó a la casa también. O sea, de todo eso también podemos sacar prédicas. Y la tarjeta número 10. Museo de objetos materiales. Los objetos están preñados de significado. Una sinagoga, una barca o peces grandes son temas de predicación. ¿Verdad? Los objetos, ¿verdad? Los escudos del templo, el arca del pacto, la mesa de los panes de la presencia, el incensario, la ménora, el candelabro de 7 brazos que ardía día y noche delante del arca. El templo, el tabernáculo, el lugar santísimo, el lugar santo, los atrios. Todos esos elementos, esos objetos se pueden sacar. Cuando mi abuela volvió la piedra, bueno, de la resurrección. La piedra también. La piedra de la resurrección. Podemos sacar una prédica de la piedra, ¿verdad? De la piedra de la resurrección. Quita la piedra. Porque la piedra está pesada, no la podemos. Pero el Señor la quitó, ¿verdad? Así que, hermano, estas 10 postales nos dicen de dónde nosotros podemos sacar la predicación. En el centro de esta ciudad de la Biblia encontramos la cruz vacía de Cristo Jesús. Prueba del gran amor con que nos amó. Ya resucitó y está vivo para nunca morir jamás, ¿verdad? Así que en el centro de la historia de la salvación está la Biblia. La Biblia. Subsidiados para estudiar y a predicar. Por ejemplo, tenemos un diccionario de la Biblia, concordancia de Biblia, vocabulario de teología bíblica, la página con la Biblia la página más completa de la Biblia en internet se llama bibliaparalela.com. Por ejemplo, si usted puede, quien lo ha hecho se llama Rick Meyer, es un programa, se llama Esword, que es un programa gratis que usted lo baja a su computadora y ahí usted tiene paquetes de varias Biblias protestantes y católicas, diccionarios que usted puede bajar a su computadora y ahí usted puede también estudiar, viene significado, viene con diccionarios que significa, por ejemplo, Aarón, los lugares, las palabras. Y eso es bueno que un predicador tenga todo esto, ¿verdad? Un curso de Biblia también, ¿verdad? Por ejemplo, el curso Emaús, que es un curso de Biblia. Curso del Evangelio de Marcos, que los tiene Pepe Prados en online, que ustedes los pueden recibir. Hermanos, si queremos predicar, tenemos que leer, informarnos. Ya tenemos las 4 gasolinas, pero hay que usarlas, ¿verdad? Así que también les voy a dar la tarea del aceite. ¿Qué van a hacer en esta tarea? Es fácil. Ustedes ya tienen
Ah, ya ven que ser predicador no es fácil. Ajá. El hermano Tito bien se para ahí, dice, ¿verdad? Y rápido, dice, clarito y preciso. Sí, pero Qué bonito predica. sí, qué bonito. Que le cuente a Adán, ahí está pensando a mí, este trabajo que usted hace no se ve, dice, ¿verdad? Y hay que preparando material, leyendo, estudiando, viendo, o sea, hermano. Y entonces ahí, ¿cuál es el pasaje bíblico que más usas en tu predicación? ¿Por qué usas ese? Luego viene la otra parte, el camino de Maús. Escribe 3 frases del Antiguo Testamento que Jesús pudo haber usado. 3 frases del Antiguo Testamento